ese nivel de consumo en un 2019 muy golpeada la actividad económica, sí. ¿no? Ya veníamos con una fuerte crisis. Bueno, estos problemas de la vida cotidiana, pasemos a hablar de otros problemas que son en realidad mucho más graves que ese, pero claro, como no los vemos en el día a día, por ahí nos cuesta entender la importancia, pero por eso la tenemos a Thaís Gade-Alara, que está con un poco de carita de sueño, porque se difundió a las 5 de la mañana, ¿no? Más o menos el informe del cual nos vas a hablar ahora. Sí, me levanté a las 4 para prepararme bien para la conferencia de prensa. Para estar despierta y entender todo, ¿no? Claro. No, igual vamos a explicar algo. Este papelito que yo tengo acá, que esto en colorcito rojo, yo lo imprimí en blanco y negro, pero decía embargo, y durante el fin de semana estuvimos nosotros trabajando en este reporte hasta que hoy se levantó el embargo a las 5 de la mañana. Así hicieron el anuncio, pero ustedes ya tenían la previa. Claro, porque es información muy técnica. Ahora, algo que vos decías, ¿esto está tan alejado de la vida cotidiana? No, nos está afectando y ahora vamos a ver algunos de los resultados de este reporte y sobre todo algo que recién veía los spots de las PASO, tendrían que estar hablando de este reporte, a ver de qué están viendo, lo que van a proponer los candidatos en relación con este tema. ¿Y por qué? ¿Qué es de lo que hoy desde las 5 de la mañana hora argentina se está hablando, Diego? De este reporte que presentó el IPCC, que es el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático. Es decir, reúne a científicos en cambio climático de todo el mundo y que justamente fue creado en 1988 para dar el conocimiento de la ciencia sobre cómo estábamos cambiando el clima con el propósito de que los tomadores de decisión tomen justamente medidas al respecto. Después podemos hablar si desde 1988 hasta acá, se tomaron. Evidentemente no, eso ha cambiado. ¿Y hay algún punto nuevo o distinto? No es que lo necesitemos, ¿no? Porque ya con lo que se conoce hasta ahora ya es dramática la situación, como decís vos. Pero ¿hay algo que te haya llamado la atención de este último informe? Sí, marqué sobre dos temas importantes del informe. Por un lado, hace referencia, ¿no?, al estado actual del clima, es decir, cómo ha ido cambiando el clima y cómo estamos ahora. Y ahí lo que me llamó la atención mucho fue el lenguaje. Muchas veces a la ciencia se le critica, ¿no?, como cierta liviandad en el lenguaje, ¿no?, respecto de cómo estamos cambiando el clima. Y fíjate que dice que es innegable la influencia humana en cuanto al calentamiento, sí, que se ha producido tanto en la superficie, en la atmósfera y en el océano. Más precisamente, nuestras actividades han cambiado, han calentado el clima, ¿sí?, a una velocidad sin precedente en al menos los últimos 2000 años. Y acá, en relación con esto, me lleva a otras dos cosas, Diego. Por un lado, que el cambio climático está afectando cada región del planeta, algo que esto en informes anteriores quizás se analizaban más algunas regiones que otras. Ahora estamos hablando, ¿no?, de que nadie pasa desapercibido respecto de los efectos. Y por otro lado, en relación con esta parte del estado actual del clima, viste que venimos hablando mucho, estamos viendo en imágenes, inundaciones, sequías, olas de calor. Bueno, este informe habla justamente de cómo también el cambio climático está afectando a estos ciertos eventos climáticos extremos, obviamente intensificándolos, y menciona, por ejemplo, el caso en el hemisferio sur, donde estamos nosotros, por ejemplo, ¿no?, la sequía que estamos viendo durante los últimos años. Y la otra parte, Diego, que es interesante, porque vos me decís, bueno, ¿hacia dónde vamos? Ya sabemos dónde estamos, ¿no? Ya sabemos el cambio que hicimos, ¿hacia dónde vamos? Bueno, acá lo que se hace es, hacen simulaciones de futuros posibles, ¿no?, climáticos. Se presentan en este reporte 5 escenarios futuros, y estos escenarios, ¿qué hacen? Bueno, el primer escenario es, por ejemplo, si logramos reducir un montón las emisiones de gases de efecto invernadero, que sería el mejor escenario. Y después de ahí vamos a escenarios donde estamos emitiendo más gases de efecto invernadero y por lo tanto aumenta más la temperatura. Y ahí estamos viendo el gráfico de cómo se vería el aumento de la temperatura anual en estos distintos escenarios. Vos fíjate, ¿no? A mayor color anaranjado y rojo es obviamente donde hay un mayor aumento de la temperatura producto del aumento de los gases de efecto invernadero en estos distintos escenarios, ¿no? ¿En qué es lo que pasaría en un escenario de un aumento de la temperatura por encima del grado, por encima de los 2 grados, por encima de los 4 grados? Y por otra parte también tenemos otro gráfico respecto a algo importante que dice el reporte, que hay ciertos cambios ya que se van a mantener, sí, por milenios. Que ya y en ese sentido,
uno de esos, ahora tomo esa pregunta que hiciste. Ahí lo que estamos viendo para explicar el gráfico es qué es lo que pasaría con el aumento en el nivel del mar respecto de si logramos a fin de siglo limitar el calentamiento, que digamos, el escenario más optimista es el de limitar el primero a 1,5 grados, y después vemos los otros 2 escenarios de mayor calentamiento. Y las barras que ves ahí en aumento es cuánto llegaría, ¿no? O sea, cuánto ya aumentaría el aumento el nivel del mar en función de esto. Estamos hablando, vos fíjate ahí, a muchísimos años, ¿no? A miles de años en función de si hacemos algo o no. Entonces acá es lo importante. ¿Ya está? ¿Ya es irreversible? No. Todo lo que hagamos de acá en adelante va a poder permitir, digamos, disminuir estos cambios y tener escenarios de un futuro, digamos, con efectos menos dramáticos. Algunas de las cosas importantes que, digamos, destaqué 2 frases que se dijeron hoy en la conferencia de prensa a las 5 de la mañana. Primero, que el clima que vamos a experimentar, ¿no?, en el futuro va a depender de las decisiones que se tomen hoy. Y por otro lado, que el business as usual no puede continuar. Es decir, la manera en la cual estamos satisfaciendo nuestras necesidades a base de un sistema de explotación de combustibles fósiles no puede continuar. ¿Qué se espera, Diego, con este reporte? Ahora, ok, la ciencia habla. Que vengan las acciones, ¿no?, de los líderes políticos. Sí. Y se adelantó la preparación de esta parte del reporte, porque el reporte final con otras partes complementarias recién se va a dar a conocer el próximo año. Se adelantó para que se presentara en agosto, porque en noviembre tenemos la COP26, se reúnen todos los países, tienen que avanzar en la implementación del Acuerdo de París. La idea es que no solo le digan gracias al IPCC por este reporte, gracias, pero vamos a hacer todo esto. Exacto, lo asuman y toman medidas. Perfecto, clarísimo, Thaís. Gracias por tu tiempo, por contarnos todo esto. No, por favor, digo, muchas gracias. Bueno, siempre decimos con Thaís que es cierto, sí, que los políticos después hagan algo, pero nosotros también, porque uno a veces también se queda en la fácil de